Uruguay y Ecuador empataron 0-0 en el Centenario. Y en este video voy a analizar el partido. Lo cual les confieso de entrada que no es una labor sencilla de realizar para mí. Porque además de mi país, que es Colombia, estas son las dos selecciones que yo más cubro y analizo acá en mi canal. Ecuador y Uruguay precisamente. Como sé que acá hay seguidores tanto ecuatorianos como uruguayos, soy consciente que este análisis tiene que ser dirigido a las dos aficiones. Y por ende espero tener cierto sentido de objetividad y también mucho respeto, como siempre lo hago, para ambos países. Yo voy a empezar con el análisis y les voy a dar mi perspectiva más sincera y más genuina. Así que por favor de entrada suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook y por último colabórenme con un like para este video. Gracias y empiezo a hablar del partido. Voy a comenzar con voy a comenzar con Ecuador. A mí me parece que el punto sí fue valioso. Porque es verdad que Uruguay en este momento tiene una pequeña crisis interna. Es verdad que con toda esta polémica que se generó en torno a los comportamientos de Marcelo Bielsa, pareciera que la Celeste está implosionando. Y eso puede llevar a algunos ecuatorianos a pensar que esta era una oportunidad ideal para que Ecuador se llevara los 3 puntos de territorio uruguayo. Eso es cierto, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que Uruguay no deja de ser Uruguay. Más allá de cualquier crisis interna, estamos hablando de un gigante del fútbol mundial. Y jugar en el Centenario no es cosa sencilla. Por ende, este punto para Ecuador me parece que es un punto bueno. Si de pronto nos vamos a quejar con respecto a lo que ocurrió en esta doble jornada en términos generales, yo creo que vale la pena hacer más énfasis en el partido ante Paraguay en Quito. Ahí sí podríamos afirmar que Ecuador dejó escapar puntos. Pero un empate ante Uruguay en Uruguay nunca va a ser un mal resultado. Así lo veo yo. Ya hablando tácticamente de lo que pude evidenciar de la Tri, les digo que vi unos primeros 10 o incluso 15 minutos en los cuales me parece que Ecuador entró a la cancha con una buena intencionalidad. Porque el 3-4-3 estaba muy marcado y el posicionamiento del bloque ecuatoriano era alto y a veces medio alto. Eso me sorprendió en lo personal porque me pareció que por lo menos en cuanto a dónde paró el bloque Ecuador, pues Ecuador salió a jugar el partido sin ningún tipo de miedo. Todo lo contrario, fue agresivo. El problema es que esto duró más o menos 15 minutos. Ahí vimos un buen momento de Ecuador, pero del minuto 15 en adelante la cosa cambió un poco. Y me parece que ahí Ecuador ya tuvo un posicionamiento del bloque diferente porque se replegó más en su campo. Ya esa presión no era tan intensa ni tan coordinada. Y ahí Ecuador comenzó a presentar ciertos problemas. Por ejemplo, a nivel defensivo, tuvo algunas flaquezas a medida que avanzó el primer tiempo por ese lado del stopper derecho, que es Félix Torres. A Torres, Maxi Araujo, el Papo Araujo, el extremo por izquierda de Uruguay, lo rompió en múltiples ocasiones. Y eso para Ecuador representó un problema, obviamente. Y además también creo que hubo ciertas complicaciones de marca para poder contener ese juego interno que planteó Uruguay en el primer tiempo. A raíz de estos problemitas defensivos que estoy describiendo en el equipo de BKHS, vimos que Uruguay pudo acumular un par de llegadas contra el arco de Galíndez y a Hernán Galíndez le tocó, en un par de oportunidades, tener intervenciones importantes que salvaron de alguna manera a Ecuador en ese primer tiempo del partido. También hubo por ahí un tiro en el palo de Darwin Núñez que fue una jugada de gol clarísima, la verdad, a favor del equipo de Bielsa. Otro problema es que cuando Ecuador se hunde un poquito, después de ese minuto 15 del primer tiempo,
no solamente tuvo grietas defensivas, sino que también el juego ofensivo se le complicó un poco, porque me parece que cuando Ecuador trataba de salir con pelota al piso, era muy claro que Moisés estaba como 5, Alan Franco como 8, y Ender Valencia se retrasaba y jugaba casi que como una especie de 10. Pero esa confección del juego interno ecuatoriano no dio tan buenos frutos, por lo menos para poder progresar con pelota al piso. A Ecuador se le complicó un poco esa faceta y por ende sus ataques se vieron supeditados a mandar muchas pelotas largas. Y estando allá arriba Ender Valencia, que no es un jugador muy propicio ni con tanto portento físico para ganar en el juego aéreo, pues a Ecuador se le complicó también por ese lado. Ender perdió mucho en el mano a mano contra Bueno. Bueno le ganó varios emparejamientos a Ender Valencia. Quedó Ecuador siendo muy dependiente, por ende, en ese primer tiempo, a nivel ofensivo, de lo que pudieran hacer Gonzalo Plata y Alan Minda, que eran los dos más picantes y más disruptivos en la tri, cuando esas pelotas largas cayeran y de pronto estos dos jugadores pudieran ganar algún rebote y crear algo a partir de eso. El único disparo al arco de Ecuador en ese primer tiempo, la única jugada de riesgo realmente del equipo de BKHS, se dio de esta manera que estoy exponiendo, de la mano de la picardía de Alan Minda, que de la nada decidió hacer una diagonal de afuera hacia adentro, enganchar y sacó un remate que exigió a Sergio Ramón Rochet. Eso de Ecuador en el primer tiempo. En el segundo tiempo, de cualquier forma, reconozco que me gustó un poquito más la tri. Y fue un poco sorpresivo porque, claro, como Ecuador no terminó el primer tiempo de buena manera, yo pensé que esta tendencia se iba a aumentar de cara a la segunda mitad del partido. Y que Uruguay iba a ser todavía más dominante y que Ecuador iba a sufrir más el partido. Pero no acabó pasando esto, porque en el segundo tiempo Ecuador, sin realizar ningún tipo de cambio, manteniendo los mismos 11 y el mismo sistema táctico, pues Ecuador trató de plantarse en un bloque medio, trató de conservar ese bloque medio y alternó entre dos sistemas de marca. En ciertos momentos presionó y en otros momentos contuvo. Que ustedes saben que presión y contención son conceptos antónimos en el fútbol. Pero Ecuador los manejó los dos en el segundo tiempo del partido. Y le sirvieron para competir con cierta solidez, para evitar la progresión uruguaya y para hacer que Uruguay no tuviera realmente chances de gol importantes en este segundo tiempo contra el arco de Galíndez. La verdad es que eso fue lo que ocurrió. Uruguay en el segundo tiempo a Ecuador no le pudo llegar con claridad. Y al final del partido incluso, ya con la Rola Rodríguez en cancha, ya por ahí con Cheche Arroyo en cancha, y por último con Johanner Chávez y John Yeboah, Ecuador se animó a tener la pelota en campo uruguayo y a hilvanar ciertas secuencias de pases que de pronto no acabaron tampoco en oportunidades de gol claras a favor de Ecuador, pero que sí nos dieron la sensación de que la tri estaba cómoda, que tenía el partido bajo su control. Y eso me pareció que fue importante. Por eso les digo, el segundo tiempo de Ecuador me terminó gustando. Alguien podrá argumentar que quizás daba la sensación de que si Ecuador aumentaba una marcha y era un poco más ambicioso, hubiese podido generar algo más y quizás hubiese podido traerse un resultado todavía mejor. Eso es cierto. Podemos pensarlo de esa manera, pero bueno, repito, para mí, igual el punto obtenido jugando un buen segundo tiempo no deja una evaluación final mala para Ecuador en este partido. A eso me refiero. Rendimiento pletórico de Piero Hincapié. Para mí el mejor de la tri por escándalo. Así como Torres en defensa falló, lo de Piero fue excelso a lo largo de los 90 minutos. Tuvo cierres, coberturas y apoyos de primera calidad. De hecho, para mí Piero no solamente fue el mejor de Ecuador, fue la figura del partido en términos generales. ¡Qué pedazo de jugador, por Dios! Bueno, paso a la celeste. Ahora sí, para mis hermanos uruguayos va este comentario. Primeros 15 minutos, como lo dije, me parece que la presión alta colectiva que ejerció Ecuador complicó un poco el panorama de Uruguay. Pero después del minuto 15 en adelante, Uruguay mejora en la cancha. Y mejora a partir de, primero, su presión, que comenzó a ser mucho más sincronizada y por ende funcionó de mejor manera. Y le sirvió para quitarse ese ahogamiento que proponía Ecuador. Porque Ecuador en los primeros 15 estuvo muy posicionado en campo uruguayo.
pero después Uruguay comienza a presionar también, lo hace de buena manera y es como que obliga a Ecuador a retroceder. Y eso hace que Uruguay descanse un poco y me parece que fue pertinente en el equipo de Bielsa. Además de la presión, a medida que fue avanzando el primer tiempo, siento que Uruguay encontró algunos circuitos de elaboración interesantes con la pelota en sus pies a través de los dos interiores. Fede Valverde, que fue el mejor de la Celeste en todo el primer tiempo, y Jordan de Arrascaeta. Por eso ahorita que veo que a Jordan lo están criticando mucho en redes sociales, pues a ver, yo les confieso que me impresiona un poco porque no fue que Jordan hiciera el partido de su vida ni nada por el estilo. Podemos coincidir todos de hecho en que a de Arrascaeta en la selección uruguaya hay que exigirle mucho más porque él es un muy buen jugador. En Brasil lo ha demostrado durante muchos años. En Uruguay se espera que tome más las riendas, que sea un jugador más desequilibrante a favor de la Celeste y esto aún no pasa. Pero más allá de eso, creo que en este primer tiempo no lo hizo mal del todo. A través de él y de Valverde, repito, de esa pequeña sociedad, Uruguay pudo comenzar a mandar en este partido, en los primeros 45 minutos. Eso sumado, por ejemplo, a que, lo que dije ahora, se filtraron un par de pases al vacío interesantes que los aprovechó el Papo Araujo, ganándole el mano a mano a Félix Torres, y también el hecho de que Darwin tuvo cierta picardía con algunos desmarques de apoyo, en los cuales quizás se liberaba de William Pacho y trataba de recibir con mayor libertad. Esta faceta para mí fue la mejor de Uruguay en todo el partido. En este lapso Uruguay acumuló varias oportunidades de gol. Tengo por ahí el tiro libre de Valverde que lo sacó muy bien Hernán Galíndez, pero además de eso hubo muchas más jugadas. Tengo por acá esa jugada en la cual hay una pelota larga en la cual Araujo le gana a Torres y Araujo remata y Galíndez tiene que atajar abajo. Esa fue importante al minuto 22. Tengo otra al minuto 24 donde de Arrascaeta hace una gran acción individual. Trata de filtrar por dentro y le queda a Valverde y Valverde remata y la pelota pega en la parte externa de la red. Esa fue importante. Tengo por ahí una pelota quieta, un córner que ejecutó de Arrascaeta y Galíndez salió a mitad de camino. Y por poco en el segundo palo la empujan entre el Manu Ugarte, Valverde y Facu Pelistri. Tengo por ahí de pronto una asociación de Uruguay al 29 que finalizó con un centro de Hernández que salió al arco y lo tuvo que controlar Galíndez. Tengo la del 32 que fue la más clara, el tiro en el palo, ¿no? Una jugada que Ender trata de interrumpir, pero accidentalmente manda la pelota hacia atrás, hacia su propia saga. Torres falla nuevamente en el rechazo, Araujo le gana y Araujo desborda muy bien, manda el centro atrás y Darwin recibe, mete una media vuelta y la pelota se estrella en el palo. Esa jugada por poco acaba en gol para la Celeste. Y tengo para finalizar en ese primer tiempo una jugada en la cual de Arrascaeta recibió entre líneas, se lo sacó de encima a Moisés y metió un disparo de media distancia que pues desafortunadamente para los intereses del equipo de Bielsa salió desviado. Pero ven lo que les digo, fue un primer tiempo en el cual del 15 en adelante, con la buena presión y con ciertos circuitos que no fueron perfectos, pero que sí generaron ciertas cosas positivas, Uruguay se montó en el partido. Y tuvo opciones en las cuales en alguna pudo abrir el marcador. No estuvo tampoco tan lejos de hacerlo. Y Jordan de Arrascaeta fue un nombre que en estas acciones que mencioné se repitió mucho. Por eso les digo, ¿es criticable Jordan, por todo su trasegar en la Celeste? Yo creo que sí. Pero hoy me parece que no hizo un partido tan malo como mucha gente está diciendo. Y de hecho la prueba es que en el entretiempo, ya para comenzar el segundo tiempo, Bielsa lo saca de Arrascaeta y lo mete a Nico de la Cruz. Y Nico de la Cruz entra siendo muy prometedor porque al minuto 50 le filtra un pase entre líneas a Nández. Ni siquiera entre líneas, fue un pase al vacío. Nico recibió entre líneas y filtró un pase al vacío y Nández quedó como en una especie de mano a mano ante Galíndez y disparó por arriba. Y a 57 hubo otra en la cual también de la Cruz acabó filtrando un pase por izquierda para el Papo Araujo. Entonces comenzó con esas dos acciones siendo muy promisorio e intuía uno que ese cambio de la Cruz por de Arrascaeta había sido bueno. Pero muchachos, la verdad, hay que ser sinceros. Más allá de esas dos acciones que acabo de mencionar, de esos dos buenos pases de Nico de la Cruz, de ahí en adelante Nico desapareció. Y no volvió a ser un factor influyente en todo el partido. Teniendo en cuenta que con de Arrascaeta Valverde se estaba entendiendo bien en el primer tiempo, analizar posteriormente que de Arrascaeta sale, ingresa de la Cruz, y más allá de dos acciones particulares,
no es muy desequilibrante y no forma esa buena sociedad con Valverde, pues yo no sé si el cambio acabó siendo bueno. Para mí la verdad no del todo. Daba más de Arrascaeta de lo que terminó dando Nico de la Cruz. Sin ser que Arrascaeta fuera una maravilla ni que Nico fuera horrible, pero en la comparación directa con Georgia en Uruguay tuvo un poco más de elaboración interna y la pudo traducir en mayor cantidad de oportunidades de gol. Miren todas las que hubo en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo no hubo nada. Ahí está la prueba de lo que les estoy marcando. El cambio que hizo Bielsa para mí, en el largo plazo no le acabó funcionando tan bien. Ilusionó al principio del segundo tiempo, pero en el largo plazo no acabó siendo un cambio conveniente para Uruguay. Y después de ahí Uruguay se pagó todo el segundo tiempo. Tuvo la pelota, pero lo que les dije ahora, analizando Ecuador, la Tri con un posicionamiento del bloque medio y alternando entre presión y contención, evitó que Uruguay pudiera seguir avanzando. Entonces siempre Uruguay tenía la pelota, pero llegaba hasta cierto punto de la zona 2 del mediocampo y hasta ahí terminaban sus ataques. No podía realmente hilvanar sociedades que lo llevaran a crear oportunidades de gol fuertes en el área ecuatoriana. Eso no pasó. Valverde se apagó un poco en el segundo tiempo. De la Cruz, como les digo, no fue tan influyente. A Darwin no le llegó la pelota, así que pues pasó desapercibido en la segunda mitad. Y para acabar de completar, los extremos que dentro de la idea de juego de Bielsa son muy importantes, se acabaron apagando un montón. El Papo Araujo hizo un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo pasó desapercibido. Y Facu Peristre, en términos generales en el partido, para mí tampoco tuvo un rendimiento destacado. Es la verdad. Ahí se le puede hacer una crítica a Bielsa porque si los dos extremos estaban jugando tan mal en el segundo tiempo, hubiese sido pertinente por lo menos sacar alguno para intentar una variante distinta. En el banco, por ejemplo, estaba Luciano Rodríguez, que es un jugador que a mí me parece muy interesante, es un jugador que me gusta desde la época del Mundial Sub-20 donde Uruguay quedó campeón. Bueno, eso hubiese sido un cambio interesante. Sacarlo de pronto a Peristri y meterlo a Luciano. O al mismo Papo Araujo y meterlo a Luciano. Pero no, Bielsa, pues el cambio de la Cruz no le funcionó muy bien. Y más allá de eso, los extremos no los quiso tocar nunca. Se complica, ¿no? Y de hecho, los dos cambios que hizo al final, tal como yo conté en el arranque del video, que era lo que mucha gente estaba opinando, pues fueron cambios por obligación. Lesión de un lado de Mateo Olivera y lesión del otro lado del Manu Ugarte. Entonces realmente pues el ingreso de Fonseca y de Sarachi fueron más ingresos por pues obligación que por convicción táctica del técnico. Pudo haber hecho un poco más Bielsa como para que su equipo levantara. Porque estábamos hablando de que por casi media hora de partido más la adición, fueron 35 minutos, casi 40, Uruguay ofreció muy poco a nivel ofensivo. Y pues estando de local y habiendo perdido ante Perú en Lima, era pertinente que se intentaran nuevas variantes a ver si el equipo se despertaba un poco en el ofensivo y trataba de ganar el partido. Que era lo que le convenía a Uruguay para por lo menos cuadrar caja en esta doble jornada de eliminatorias. Pero bueno, no acabó pasando y pues el partido finalizó de esta manera. Eso vi en la Celeste. El punto sí para Uruguay no me parece bueno, hay que ser realistas, pues ya lo dije, había perdido en la fecha anterior y pues ahora jugando de local necesitaba una victoria como para estar mejor en cuanto a la obtención de puntos y también para comenzar a disipar toda esta tensión que hay por lo ocurrido en los días previos, las declaraciones de Lucho Suárez, lo que se dice de Marcelo Bielsa, las charlas internas que han ocurrido. Un triunfo hubiese sido perfecto para eso, pero bueno, al no lograrlo, me parece que lo único que va a acabar ocurriendo en los próximos días es que estos rumores van a tomar más fuerza, va a haber todavía más tensión. Vamos a ver qué pasa. El programa es muy incierto en este momento, no hay mucha incertidumbre con respecto a qué va a pasar con este proyecto de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya de fútbol. Esa es la conclusión. Eso fue lo que vi. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado este análisis de alguna manera. Nathan Nández corrió a más no poder, le reconozco el sacrificio, me gustó eso. Y nada, muchachos, espero que lo que les planteé al inicio del video se haya podido materializar, ¿no? Quería un análisis en el cual pudiera hablar de ambas selecciones a profundidad. Pienso yo que se logró, espero que se haya logrado de todo corazón. Y ante todo es con mucho respeto. Ustedes saben que, miren, no es por quedar bien ni por congraciarme, lo digo desde todo aspecto sincero y desde lo más profundo del corazón. Más allá de que Colombia obviamente al ser mi país es el país que yo más apoyo y lo pongo por encima de todo, el aprecio que yo tengo por Ecuador y por Uruguay es una cosa monumental. Para mí, siempre y cuando no sea contra Colombia,
contra cualquier otra selección, yo quiero que Uruguay gane y que Ecuador también gane. Y se los digo de manera muy genuina, repito. Entonces, nada, espero que haya sido como bien recibido este análisis, que entiendan que es con mucho respeto y pues traté de mantener cierta objetividad, reconociendo virtudes y defectos de lado y lado. Eso es lo que traté de llevar a cabo de primera mano. Gracias por eso. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, ayúdenme dándole un like al video. De igual manera, las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal. Perdón con ustedes. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Cualquiera de las dos vías es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link de esa plataforma para que hagan clic y cumplan con esa donación. Si lo quieren hacer por YouTube es más sencillo todavía. Es acá abajo a la derecha donde hay un signo de dinero, donde está el signo monetario a nivel internacional. Hacen clic allí y listo, cumplen con esa donación. Gracias a mis hermanos ecuatorianos, a mis hermanos uruguayos por la ayuda y sígueme en TikTok por último, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Los aprecio, los quiero y nos vemos en un próximo análisis, tanto de la Tri como de la Celeste. Hasta pronto.